Hola, buenas noches. Ya estamos a día 21, martes, primer día de la semana, porque en teoría es el programa del lunes. Empezamos un poquito más tarde. Hoy ha sido un día de esos con mucha información donde uno no sabe realmente dónde parar y dónde empezar a hacer los programas, porque parece que la continuidad de informaciones desborda, vamos a decirlo así. Hay las informaciones más públicas y las informaciones aquellas que a veces hay que intentar buscar, digamos, entre la propia información, porque parece que algunos no quieren sacar. Y vamos a empezar hoy hablando, vamos a lanzar los titulares como cada día a la noche. Empezaremos hablando de la declaración del Pollo Carvajal en la Audiencia de Madrid. Luego nos iremos a hablar de La Palma, que hay que reconocer que es un tema importante, pero lo hemos dicho en alguna ocasión, aquí de momento siempre intentamos hablar de política. Y la política a veces no entiende de situaciones conflictivas donde los hechos son los que son y lo único que se puede analizar es la repercusión de la gestión de esos hechos y obviamente las noticias y comentarios que surgen alrededor de esos hechos. Y ahí no vamos a dejar de hablar de la ministra Reyes Maroto. Luego nos iremos a una cosa que prácticamente es una confirmación. Es esas declaraciones de Ábalos donde confirma que Ciudadanos, sí, el partido de doña Inés Arrimadas, pues ha estado mintiendo durante estos meses. Sí que había un acuerdo, confirma Ábalos, que él mismo se encargó de cerrar, no solo para Murcia, sino también para Madrid. Y recordemos que Inés Arrimadas lo ha negado de forma continuada. Eso no ha llevado, obviamente, a que siga siendo su partido un desastre en las encuestas y que esté ya en la banda baja, digamos, del precipicio de caída. Luego hablaremos de la economía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hablaremos de ese ERTE de Iberia, de ese cierre de la empresa Vestas, de la planta que tiene en el norte de Lugo. Recordemos, unos 115 trabajadores, pero lo importante, la clave, la importancia de que estamos quizá en un cambio de ciclo, que es una empresa que genera los generadores de energía eólica. Sorprendente, una apuesta, por ejemplo, del gobierno que dice que todo el futuro va a venir de eso y las plantas que generan los motores, digamos, de esa energía, pues cierran. Hablaremos también de Garamendi, que vuelve un poco al escenario intentando decir que seguirá negociando con el gobierno. Lo humillan, pero el señor sigue con tal de salir en la foto. Luego nos iremos a una de las noticias que comentamos ayer. Se ha producido la reunión en dos tandas entre 4 asociaciones de jueces y el comisario de justicia Reinders, y el comisario en una serie de tweets, en un hilo de 4 tweets, ha sido claro y rotundo. El patrón europeo dice lo que hay que hacer y parece que debería irse hacia el 1985, donde los jueces elegían a sus miembros del Consejo General del Poder Judicial, y parece que Europa no va a consentir que haya cualquier otra opción. Todo contra no solo el Partido Socialista, sino incluso contra el Partido Popular. Finalmente hablaremos de esas cosas que pasan que a veces nos sorprenden, porque uno vuelve a ver, por ejemplo, hoy hemos leído noticias de Dinamarca donde ha desaparecido prácticamente cualquier rastro, entre comillas, de la pandemia, y aquí seguimos con esas fases. Ahora Cataluña ha levantado el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana. Algunos creemos que en el caso catalán es más bien una decisión para evitar nuevos alborotos nocturnos y la humillación de los cuerpos policiales, porque la policía no controla el territorio. Y ya hablamos, y no fuimos nosotros, fue el Tribunal de Justicia Superior de Cataluña quien indicó que las medidas de control de los horarios no pueden servir para lograr lo que la policía y los cuerpos de seguridad son incapaces de lograr. No pueden servir para controlar la población las medidas excepcionales. Son para temas sanitarios, no para medidas policiales. Parece que por ahí van los tiros más que por otra cosa. Si les parece, empezamos ya este martes hablando de la declaración del pollo, que ha sorprendido en cierta manera. Parecía que iba a hablar principalmente del tema de Zapatero. Por cierto, la declaración se ha guardado en secreto y se ha dado unos días. Nos dicen por un lado que esta semana mismo tendrá que aportar el Pollo Carvajal la información en unos pendrives que dice tiene, porque no solo ha hablado del tema del embajador de Zapatero, de Morodo, que por cierto en otro caso le están pidiendo ya prisión por un tema de comisiones, o sea, el personaje tiene todos los números de acabar por activa o por pasiva en la prisión, sino que ha hablado principalmente el Pollo Carvajal del tema de Pablo Iglesias y la financiación inicial
de Podemos, no solo vinculándolo con Venezuela, sino incluso con Cuba. Es curioso porque el Pollo Carvajal estuvo en dos momentos en los servicios de información de Venezuela, recordemos, como director máximo entre el 2004 y 2011, que coincide con el periodo de Zapatero, que parece ha nombrado poco o muy poco, y en el periodo 2013-2014, que coincide con el periodo, digamos, del inicio. Podemos se funda en el 2014, con el inicio de la transformación de Podemos en un partido político. Parece que se ha centrado más en ese punto y que ha prometido, bueno, prometido más que nada, si no lo trae, pues se va a quedar como estaba, aportar pruebas, según parece, contundentes, porque nos dicen que ha dicho informaciones muy rotundas, según parece aportar pruebas de esa financiación de Podemos que podría hacer temblar más de un estamento, porque Podemos, y es algo que hay que decir y que hemos dicho en muchas ocasiones, es un partido creado a imagen y semejanza de Pablo Iglesias. Cuando Pablo Iglesias desaparece del espectro de Podemos, recordemos, ahora está la presidenta de la fundación, sigue siendo el alma mater del partido. Si Podemos, y en este caso Pablo Iglesias, es imputado por alguna causa o en algún momento, lo va a sufrir todo el partido y toda la estructura, porque su nacimiento viene precisamente de ese periodo. Y seguramente, y aquí hay un movimiento que es muy interesante, que hay que explicar, que es paralelo, desde hace unos días se está moviendo, digamos, toda, o cierta parte, vamos a decirlo así, de la estructura del PSOE, lo que se llaman los varones, que empiezan a estar cansados de los delirios, vamos a llamarlo así, del presidente Pedro Sánchez. Aquellos que ya en el 2017 le dieron la puñalada, ven ahora una oportunidad con este salto al escenario de todo Podemos. No estamos hablando de un caso judicial como el de la tarjeta, etcétera, que afectaba a individuos. Aquí afecta a todo el partido y una financiación irregular por parte de terceros países de un partido en la Unión Europea. Un tema de extremada gravedad que, por cierto, curiosamente, es difícil encontrar en los medios de comunicación la explicación. Luego encontraremos los 50.000 euros de los pitufos, aquellos que hablábamos el otro día del PP, pero estas cosas que hablamos de millones y millones de euros de financiar un grupo cercano a grupos radicales en España que han pactado con grupos no solo independentistas, sino amigos de los terroristas y amigos del tiro en la nuca, ese partido tenía financiación de Venezuela y de Cuba. Sería un hecho grave porque implicaría automáticamente, según algunos varones del PSOE, poner en entredicho al propio presidente y al propio gobierno, y exigirían, y aquí viene una de las claves de la noche, exigirían al presidente que fulminara a Podemos del gobierno. Y obviamente no se quedarían ahí, sino exigirían responsabilidades, que el propio Sánchez no fuera candidato en unas hipotéticas nuevas elecciones. Todo esto seguramente a muchos de ustedes les va a sonar sorprendente, pero estamos en algo que llevamos explicando desde hace meses. ¿Quién iba a decir hace apenas 7 meses que no iba a estar, a principio de año, para no irnos más lejos, ni Pablo Iglesias, ni Redondo, ni Calvo, ni Ábalos? Todo va de una velocidad sideral y el plan actualmente está en manos, entre comillas, del propio Pollo Carvajal. Y no entramos en la parte de que si el Pollo Carvajal aporta pruebas se puede retrasar su extradición a Estados Unidos, que el Supremo dice por una banda que no, por otra banda que sí, por otro lado Estados Unidos está presionando, sino hablamos de a nivel interno. Explotar ahora mismo a Podemos de una forma clara y contundente, como sería aportar pruebas directas de su financiación por regímenes que obtenían dinero por tráfico de drogas, entre otras cosas, pondrían el disparadero no solo por responsabilidad del propio presidente, sino por responsabilidad de cara incluso a Europa, al partido de coalición. Nadie niega, y esto es otro dato importante, que el propio Sánchez ahora mismo está deseoso de sacarse de encima a Podemos, principalmente a Yolanda Díaz, porque desde su halo interno considera que le ha traicionado. Pensaba y tenía hablado de que ella iba a ser el enlace con los restos de Podemos, y se ha dado cuenta que a su momento lo que ella está creando
es una línea nueva para arrebatar votantes al PSOE, como hemos dicho, de la mano de Colau, Oltra y Rodríguez, y ya veremos más países hasta dónde llega, y eso enfada de forma manifiesta al presidente Sánchez, que desconoce, y aquí viene otro de los puntos clave, en el fondo estamos hablando de dos puntos clave, que buena parte de los varones del PSOE están ya hartos de la situación actual. Consideran algunos que el momento, que ya pasó en su momento de echar al presidente, en aquel momento secretario general, se está convirtiendo cada vez en algo fundamental para la supervivencia del propio PSOE, porque consideran que podría haberse arrastrado por la magnitud del tema de Podemos. Entramos en un escenario, lo hemos dicho desde hace semanas, el 12 de septiembre iba a ser un septiembre dulce y tumultuoso, un septiembre con grietas. Obviamente no estábamos pensando, y los confesamos, en La Palma, ni mucho menos, pero hablábamos de a nivel político. Muchos temas que parecía iban a estallar y que cada vez estallan de una manera más clara y que dejan no solo el pasado en entredicho, caso de Podemos, sino sobre todo el futuro de este gobierno mucho en entredicho. La situación cada vez es más difícil. Se juntan detalles como por ejemplo el tema de La Palma que estamos viendo estos días, donde la presión cada vez es mayor. La sensación que tienen algunos dentro del PSOE es que está retenido en sus propias incongruencias el presidente, que tenía que estar en Nueva York, pero como se ha dado cuenta que no lo va a recibir Biden, porque no ha hecho ninguna gestión para que lo reciba, porque sabe que no lo iba a recibir, y sabe que iba a ser una cosa de medio pelo, vamos a decirlo así, está dilatando, intentando reforzar la imagen interna, pero no, y aquí viene la explicación importante también, no de cara al exterior, no de cara al gobierno, sino de cara a reforzar su imagen delante del propio partido. Porque Sánchez se ha dado cuenta de que tiene que volver a intentar ser ese líder del PSOE que contagie a los miembros y a los varones para que vean que está encima de la realidad que estamos. Y algunos creen que llega tarde, mal y nunca, y no acaban de ver estos movimientos que lo único que hacen es confirmar la dejadez del presidente, que va a golpe de pito. Lo que no ha hecho en toda la legislatura, lo está intentando hacer ahora corriendo y deprisa. No se preocupó en ningún momento de otros casos, no se preocupó, por citar de los últimos, ni de la luz, que afectó a todos los españoles, y ahora lo han visto, no se preocupó tampoco del tema de Ceuta, no se preocupó de ningún otro tema. Y ahora ven que corriendo se ha ido a La Palma, a un sitio precisamente donde la intervención política, y hay que decirlo con claridad, no aporta absolutamente nada. Estamos delante de un escenario, lo hemos dicho, que no haya visto nuevas imágenes de hoy, cuando avanzan las olas de lava. Por cierto, se ha abierto una novena lengua que va a avanzar sobre nuevas casas directo al mar, pues que no haya visto las imágenes de hoy a esa velocidad, que son aproximadamente, creemos que eran 700 metros por kilómetro, algo así, nos ha parecido, por hora, perdón, nos ha parecido leer, pero la realidad es que ves la ingente cantidad de lava de 1,5 metros, 2, 3 metros, que avanza inexorablemente sin ninguna manera de pararla. Ahí la política no puede hacer nada, digámoslo con claridad. No podemos hacer, obviamente, lo que decía los de La Sexta, de apagar el volcán, tampoco podemos echar la meada que decía la otra televisión, y tampoco tonterías como echarle agua, como si esto fuera un incendio forestal. Simplemente hay, lamentablemente, pero no es que sea un problema español, es un problema que pasa en todos los lados, esperar que llegue al mar. Veremos cuando llegue al mar qué conjunción hace esa cantidad de fuerza a más de 1000 grados con el agua del océano Atlántico, si genera tormentas, no genera tormentas, genera lluvia ácida, no lo genera. Eso es algo que hay que ver sobre la marcha, pero que está claro que mientras va a seguir avanzando, y parece que la intervención política lo único que hace en ese momento allí es molestar. Pero Sánchez es consciente de que en Estados Unidos no pinta nada, es consciente de que, aparte de no pintar nada, se vería su salida como el abandono de un territorio nacional, cosa que por cierto ha hecho en otras veces, a nadie le viene nuevo, pero en esa nueva política que pretende Óscar López,
que creen algunos varones que es tarde, mal y nunca, pretende intentar conseguir la imagen mediática de estar encima de cualquier escenario. Y en una situación como la actual en España, el problema es definir cuál es el siguiente escenario donde el apagafuegos Sánchez debe asistir. Porque claro, si uno habla, por ejemplo, de economía, pues se podría ir a una zona turística. Pero ahí sí que gestiona la política, ahí sí que iría a tener que dar la cara, porque seamos sinceros, en La Palma, da igual que esté o no esté, él no va a parar la lava, él no ha podido impedir la lava, como no lo hubiera impedido, obviamente, ningún presidente, es un hecho natural. Y ese pequeño matiz de lo natural a lo social es lo que pierde en este momento la compostura de Sánchez. Se está exponiendo en un tema natural que, ojo, no sabemos muy bien cómo va a acabar. Ahora estamos hablando de 9 lenguas, imagínense que mañana se convierten en 100 lenguas, porque hay nuevas explosiones, o en 50. No tiene criterio el político, en este caso sea Sánchez, sea quien sea incluso el rey, no tiene ningún criterio, porque son cosas naturales. Ahí hay que primar a lo técnico, como hemos dicho más de una ocasión, donde prima lo político, por ejemplo, en acciones como la economía, en acciones como visitar las calles, como moverse por la España real, el presidente sigue totalmente desaparecido y abandonando el tema. Y en La Palma, lo hemos dicho en alguna ocasión, solo se puede un político equivocarse, porque lo que pase será natural, y aparece Reyes Maroto diciendo que el volcán es un reclamo turístico. Manos a la cabeza, todos escandalizados. En cualquier país decente estaría esta señora fuera del ministerio desde esta misma mañana. Aquí, y es lo que algunos ven con más gravedad desde el propio Partido Socialista, silencio, silencio y casi aprobación de lo que dice. Hombre, y que en una crisis como esta, en una crisis natural, digámoslo así de claro, donde la política poco tiene que decir, donde ves que las casas de los ciudadanos son arrasadas por la lengua de lava, más de un centenar llevamos ya, que un ministro del gobierno diga que esto es un reclamo turístico, hombre, es para que se te caiga la cara de vergüenza. Al final lo hemos dicho más de una ocasión, lo peor que puede haber en la política es los impresentables, que en situaciones donde ni se les llama ni se les espera, llegan para meter absolutamente la pata. Habrá que estar muy atentos al tema de La Palma, de la misma manera que habrá que estar muy atentos al tema del pollo Carvajal. Vamos a ver qué aporta. En este país, recuerden, estamos hablando de una investigación que se ha puesto bajo sumario secreto. Los sumarios de secreto, con todo el respeto, nos los pasamos por el forro y lo saben perfectamente. Si mañana aporta X el pollo Carvajal, mañana mismo vamos a saber qué aporta, porque este país funciona como funciona en ese sentido. Y la Audiencia Nacional no es precisamente el gran ejemplo de nada en transparencia ni en estos temas. Vamos a ver cómo se desarrollan este tema y el tema de la ola, que hay que estar muy atentos de las diversas lenguas de lava, y si hay nuevas explosiones en La Palma, donde parece de momento va a seguir estando el presidente Sánchez, al menos de día, que va a estar allí haciéndose las fotos correspondientes, y vamos a ver si en algún momento u otro es capaz de desmentir a la ministra Maroto y decir que eso, viendo la gravedad real de la situación, no es precisamente un reclamo turístico. Pero como se pueden imaginar, en este país las mentiras tienen patas cortas, y a veces algunos personajes que siempre hemos dicho lo mismo, que cuando salieran hablarían, y hablamos del ministro, exministro Ábalos, pero claro, está claro que hablan lo que les interesa, y ahora lo que parece que todo el mundo tiene claro, que hay un partido, hablamos de Ciudadanos, que no es que esté ya en el fin del barranco, sino que es que está a punto de explotar del todo, desaparecer totalmente, incluso antes de las elecciones. Apostamos en su momento, y seguimos diciéndolo, que Arrimadas fichará por algún partido, y la serie Arrimadas será el fin total de Ciudadanos. No porque quede ya nada más, sino porque será la última en salir. Curiosamente, la que ha hecho estallar la Santa Bárbara de Ciudadanos con sus mentiras es la que va a intentar sobrevivir en política, aunque algunos seguimos pensando que poco recorrido tendrá en el partido que vaya,
será una diputada de RAS, que tendrá su sueldo, que es lo que busca la señora, pero poco aportará al partido en cuanto a votos y sobre todo en cuanto a inteligencia, porque es algo que no parece que le distinga precisamente. Como decíamos, Ábalos ha confirmado que el PSOE había pactado, y no lo dice porque lo lleva, sino porque dice que fue él quien lo hizo, el tema de Murcia. Por cierto, nosotros añadimos al señor Ábalos, que estaba Bolaños en esas conversaciones, el flamante ministro de Presidencia, el cloaquero, y también dice que habían pactado la moción de censura contra Ayuso. Recuerden que nosotros explicamos desde el primer momento que la decisión de Ayuso de hacer las elecciones anticipadas en Madrid, un gran éxito que ha sido el cambio fundamental de la situación política en este país. El cambio, recordemos, empieza en Murcia, pero luego se traslada al tema de Madrid, que es donde se da el vuelco primero. No fue una decisión consensuada con el presidente del partido, Pablo Casado, sino fue una decisión unilateral de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, de la cual luego informaron a Pablo Casado cuando ya estaba hecha. Si no hubieran tenido esa decisión, recordemos que anteriormente, hace unos meses, habían planteado el tema a Pablo Casado y este les prohibió adelantar las elecciones. Si no hubieran, creemos que en aquel caso, y lo decimos, cuando creemos que uno se equivoca, cuando creemos que no, creemos que fue acertado no hacerlo en aquel momento porque no hubiera ganado de forma tan estrepitosa Ayuso se ha reforzado en los últimos meses, pues Casado tampoco estaba de acuerdo en este momento en avanzar las elecciones porque estaba cómodo siendo el soldado Ryan al que había que salvar por parte del gobierno. Pero fíjense, de ese momento implosiona todo, gracias a Murcia, gracias a las elecciones de Madrid, implosiona Iglesias, al poco implosiona el gobierno con Iván Redondo. También debe sumar la reunión de los 7 segundos de Sánchez en Bruselas, que algunos, y lo hemos dicho más de una ocasión, se pensaban que el mandamás de la Moncloa es Redondo. Redondo obviamente es el jefe de gabinete, pero quien toma las decisiones finalmente y quien se cabrea, como ha hecho esta semana con Rivera por el tema de la luz la semana pasada, es Pedro Sánchez, que algunos lo ven como un estúpido, y nosotros lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué peor estúpido que el que aparenta ser estúpido? Y obviamente Sánchez de estúpido no tiene nada. Y siempre hay que partir de ese concepto. Pues Ábalos había pactado con Inés Arrimadas, con el Partido Ciudadanos, tanto el tema de Murcia como el tema de Madrid. Momentos que Inés Arrimadas negó hace unos meses, con lo cual se constata nuevamente las mentiras de doña Inés Arrimadas, que parece que ya no tiene nadie que le apoye. Recordemos que la mayoría o una parte de los miembros del Congreso y Senado de Ciudadanos ya van por libre, algunos, por cierto, colaborando con preguntas con este programa de una forma muy efectiva, saben a qué nos referimos, y la realidad es que al final, volvemos a lo de siempre, los ciudadanos lo que quieren es que sus políticos demuestren gestión y demuestren capacidad de hacer las cosas. Y Arrimadas no solo no lo ha hecho, recordemos, apoyó en el estado de alarma al propio gobierno, sino que ha mentido de forma continuada y parece indigno que se mantenga ya no en unas elecciones, que parece claro, sino que cualquier partido apueste por ella, porque sería apostar por una perdedora que seguramente no aportaría nada más que desgracia al partido donde aparezca. Y hablando de cosas malas, no podemos olvidarnos de la economía. Por un lado, tenemos el ERTE de Iberia, porque baja la demanda de vuelos. Llevamos semanas diciéndolo, por detalles, que a veces, cuando uno hace análisis, mucha gente debe pensar que aquí nos llegan 22 informes de inteligencia o lo que sea, y nosotros simplemente nos dedicamos a recitar lo que nos dicen. Y hemos comentado más de una ocasión que ojo con los precios de los billetes de avión, que no era normal aquellos que viajamos habitualmente, que te encontraras reservas, lo explicamos el otro día, para noviembre con 3 asientos reservados para un vuelo de más de 150 plazas y que se veía con claridad por las ofertas aéreas que octubre y noviembre iban a ser unos meses muy difíciles, muy complicados. Pues esa baja demanda de los vuelos lleva a Iberia a plantear un ERTE por el 30%, ojo, el 30% de su personal. Una compañía, por cierto, que iba a comprar Europa, que ha pedido un rescate más amplio. Esto ya es un poco de locos, pero bueno, allá cada uno con sus números. Pero no solo es este dato grave, que se une a lo que de los otros días de Vodafone, etcétera, etcétera, sino una empresa, digamos, representativa, que ha decidido hoy también que va a cerrar su planta, en este caso en Viveiro, en el norte de Lugo,
por cierto, unas costas magníficas, donde se come muy bien, y que es Vestas, que se dedica a crear aerogeneradores eólicos. ¿Saben? Eso que el gobierno retó hace unos días a las eléctricas, hay que ir con las nuevas fuentes de energía, lo eólico, lo solar, etcétera. Pues miren, quien genera 115 trabajadores, quien generaba esos motores, ya había cerrado en León, pues ahora cierra en Viveiro. La situación real, que la economía parece que se está encogiendo cada vez más, aunque nos diga historias Nadia Calviño y luego venga Yolanda Díaz explicando fantasías como sus propios másters, suponemos, viven en la mentira continuada. Bueno, una vive en el sofá, otra en la mentira y en los vestiditos, y la realidad es que ni una ni otra tienen ni puta idea de lo que está pasando en este momento. Y es muy triste porque hablamos de la ministra de Economía y la ministra de Trabajo, un par de incompetentes que ninguna empresa privada estaría más allá de la portería, y en este caso, además, Yolanda Díaz sin idiomas, y Calviño ya veríamos cómo se desarrolla en algún idioma que no sea el patrio, vamos a decirlo así claro. La situación económica mundial se complica, las bolsas empiezan a caer, hoy ha caído la española, pero fruto sobre todo de la de Hong Kong, donde ha caído Evergrande, la empresa inmobiliaria, esta mañana le hemos llamado Evergreen. Al final son nombres que sorprenden porque dices grande con Ever, dices bueno, al final pensamos que era más green que verde, pero que grande, perdón. Pues Evergrande, una empresa inmobiliaria que ha caído hasta un 11% en la bolsa de Hong Kong y se ha ido a niveles del 2010. Ojo, recuerden, 2008, 2009, la crisis inmobiliaria, 2010, cuando empieza la recuperación, pues se ha ido a esos niveles, o sea, todo el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, peor que esos años, que en teoría eran de recuperación. La mayor inmobiliaria china y los bancos, obviamente, afectados, porque en China y aquí, ¿quién financia lo inmobiliario? Pues creo que nadie tiene duda, los bancos. Y parece que ese estornudo de China va a trasladarse con rapidez. Estamos en un mundo muy volátil a todo el mundo. Y ya veremos si sumen a eso el tema de los containers que hemos explicado, de los buques containers, del encarecimiento de las materias primas, del retroceso de los chips, etcétera, etcétera, etcétera. Todo parece que está dando un escenario dantesco. Decía alguien irónicamente, solo falta que mañana nos invadan los marcianos. Que si nos invaden mañana, les aseguramos que aquí no sabíamos nada, ha sido casualidad. Porque al final es una sensación cada vez mayor de cambio en la sociedad que parece que a los políticos le viene grande. Aquellos que hemos estado o estamos en la empresa privada de toda la vida, sabemos que de los grandes cambios vienen las grandes oportunidades, pero los cambios hay que intentarlos, hay que intentar adaptarse, y hay que intentar adaptarse con rectitud y sobre todo con medidas efectivas, rápidas y ágiles. Y aquí estamos con políticas del siglo XX que se lo digan a Yolanda Díaz, subiendo el salario mínimo interprofesional, que entre nosotros, vale, que sí, que suben a los autónomos, pero poco más, y la realidad es la que es. Los sindicatos pensando en a ver cuándo vuelven a las marisquerías, que ya deben estar en alguna, y la patronal. Bueno, tenemos a Garamendi, que humillado el otro día nuevamente porque no participó en el salario mínimo interprofesional, ha dicho que sigue negociando con el gobierno. Es aquello de que un tonto le dan dos bofetadas y sigue siendo tonto porque no tiene otra opción, y Garamendi está claro que lo único que quiere es aparecer con su traje. No sabemos si lo dijimos un día en plan irónico, si es que liga mucho, tiene mucho éxito y es su fin de la vida, porque al final todo el mundo en la vida tiene un fin. Parece que el de Garamendi sea salir en la tele y salir entrajetado y esa sonrisa falsa, porque lo que es gestionar la patronal es una auténtica humillación continuada. Sorprende o no sorprende, porque entre nosotros, ¿a quién cojones representa la patronal? Porque a los que nos escuchen, que son autónomos o tienen pequeñas empresas, o pymes, o hasta medianas empresas, ¿qué cojones les representa la patronal? Que representa a los cuatro estos cuyos abuelos habían creado holdings y multinacionales en épocas franquistas o anteriores, como el caso del propio Garamendi, y que no tienen ni puñetera idea de gestionar nada más que su propia imagen y su propia vida social burguesa. Y es la realidad que parece sigue encaramándose cada vez más en este país.
Recordábamos ayer que hoy había reunión, ya ha habido, con el comisario de Justicia Europea, Reynders, de las 4 asociaciones de justicia. Comentamos ayer que habrían 2 turnos, por un lado Jueces para la Democracia, aquella más proclive al gobierno, y por otro lado el resto de asociaciones, hasta 3. La respuesta del comisario de justicia ha sido clara, 4 tweets, pueden verlo pongan Reynders en Twitter y aparece los 4 tweets del propio comisario, donde en pocas palabras indica que se ha reunido con ellos, ha puesto 4 fotitos, bueno, la parte de marketing habitual, como haciéndose lo importante, y ha dicho que al final, que esto se rige por la normativa europea, que la Europa está preocupado por estos temas. La clave, insistimos, volver a 1985, cuando los jueces elegían una parte importante del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos, en aquel momento se cambió, y algunos, que obviamente en el 85, decimos con todo respeto, hombre, existíamos, pero les aseguro que con 15 años no hablábamos de política, o si hablamos, decíamos auténticas barbaridades, vamos a decirlo así, claro. Pero se estima desde la perspectiva actual que era una decisión que podía ser inteligente, porque mucha de la judicatura en el 85 provenía todavía de entidades franquistas, digámoslo así, claro, y no tenían asumido el rol de la democracia. Pero claro, ahora estamos en el 2021. Parece que insinuar que cualquier, no solo juez, sino incluso asociación, incluso las de Jueces para la Democracia, que parecen los más atravesados con la propia democracia, ya saben aquello de que quien se pone democracia en su nombre es que es poco demócrata, pero bueno, allá cada uno con lo suyo. Pero la realidad es que hasta ellos, todos, parece que están unidos en la idea de que sean los jueces, de que elijan a sus propios miembros. Porque es lo lógico y lo normal, y no tiramos ahora de 40 años de dictadura, sino que venimos ya de 45 años de democracia. Fíjense incluso el detalle tonto que alguna vez alguno debería examinar. Si consideramos la dictadura desde el 39 hasta el 75, nos dan 36 años de dictadura. Algo que no sepamos ahora sumar, 40, 50, 60, 70, 36 años de dictadura. Y si sumamos, incluso nos vamos desde el 75, nos vamos si quieren hasta desde el 78, cuando se aprobó la Constitución, sumamos ya 43 años de democracia, más años de democracia que dictadura, y algunos siguen viviendo en la dictadura como si hubiera sido ayer. Y seamos claros, muchos, no de los siguientes, sino de los ciudadanos de este país, ni saben ni se acuerdan ya de nada de la dictadura. Es lógico, por tanto, que la justicia también cambie en ese sentido y vuelva al escenario que tenía antes del 85, que es el que se reglamentó en el 78 con la Constitución. Y no queremos olvidarnos, sino hablar de que Cataluña ha levantado, y hablamos del tema de Cataluña porque otras comunidades lo han ido haciendo a lo largo de estas semanas, el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana. En Cataluña es algo muy significativo, porque recuerden los incidentes que ha habido el fin de semana en Cataluña, que se repetían desde hace semanas, y donde queda claro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, en este caso los Mossos d'Esquadra y Policía Local, hay que decirlo así de claro, son incapaces de mantener el orden y mantener la tranquilidad en las calles a ciertas horas. El otro día imágenes vergonzantes de Tiana en el Maresma corriendo, y hay que decirlo así, aunque algunos se molesten, como perros. Ojo, que si yo hubiera sido mozo hubiera corrido como perro también, porque me hubieran partido la cara. Con una mala planificación que habría que poner en entredicho quiénes son los mandos de los Mossos, solamente muchos más conectados por la política que por la eficacia, que desarrollan unos operativos tan nefastos y tan vergonzosos que dejan tirados a los números, a los cuerpos, a los patrulleros, o a los Arro, o a los Brimo de los propios Mossos, pues ha decidido Cataluña alargar hasta las 3, no por un tema, y lo decimos con claridad, y nos da igual lo que piense alguno, lo han hecho por un tema de seguridad, porque se han dado cuenta que no pueden controlar otro fin de semana la situación así, y creemos que se equivocan, porque los incidentes en vez de a la 1 serán a las 4 de la mañana, porque se ha formado esa situación donde la gente, cansada o no, lo que quiere es enfrentarse al Estado. Estamos delante de una situación en ese sentido cada vez más conflictiva, y lo hemos dicho, lo hicimos incluso otro día un programa especial, bueno, lo titulamos de esa manera, la pérdida de respeto al Estado. Y esos detalles son los que importan al final. Cuando se pierde el respeto al Estado,
las cosas se complican de una forma clara y directa. Y está claro que en este país se ha perdido el respeto al Estado, está claro que se va a perder todavía más, está claro que los medios prostituidos, que como hemos dicho, por ejemplo, no han informado prácticamente hoy, hemos leído bastantes diarios y del pollo, hay muchos que no hablan, total, solo están hablando de la financiación ilegal de un partido que está en el gobierno, ojo, no están hablando de las cremitas de Cifuentes, que por cierto ha sido absuelta hoy, definitivamente, con los recursos que habían interpuesto algunos, pero ojo, de eso no se preocupen, que no hablarán, eso sí, cuando las cremitas llenaron portadas, pues de la financiación ilegal de un partido que ha llegado al gobierno con fondos provenientes de narcotráfico, ojo, y eso para muchos medios no es ni una línea. Hombre, el pollo tiene lo que tiene, vamos a hacerlo así. Seguramente es más pájaro que pollo en ese sentido. Pero está claro, si quiere evitar ir a Estados Unidos, o saca sus cartas, o enseña la verdad, o va mañana en el primer avión esposado para pudrirse en una cárcel federal. El pollo lo sabe, y el pollo sabe que ha de sacar las cartas ya, porque si no las saca, y ya veremos si las saca, si le vale para algo, pero al menos tiene esa ligera opción y se va a llevar por delante a quien se tenga que llevar. Y seamos sinceros, a ustedes que nos escuchan, si mañana los detienen en idea, en Austria, en Italia, ¿les importa un carajo el gobierno de Austria o de Italia o les importa su vida? Reflexionen. En este programa lo hemos dicho muchas veces, siempre hay que intentar reflexionar y ponemos el escenario para que la gente piense y seamos sinceros. Al pollo, el gobierno de España le importa 3 cojones. Lo que le importa es su vida y que no lo desplumen o que no se le caiga un jabón en una cárcel federal americana, porque eso no es Extremera, eso no es el piso de Madrid, eso no es España. Vamos a ver si esa maniobra hasta dónde llega, hasta dónde concita el interés, y vamos a ver qué pruebas aporta, porque está claro que si se ha marcado un farol, que en esta vida de servicios de información todo puede ser, pues en breve lo vamos a tener volando a Estados Unidos y se les aseguro que no le va a hacer entrada, no le va a hacer necesidad ni el pasaporte, ni el visado, ni el ESTA, ni leches, ni pollas. Al pollo, obviamente, nunca mejor dicho, entrará directamente a donde debe estar. Intenta enmerdar y en esa mierda podemos salir beneficiados todos los españoles porque nos expliquen una realidad que ha pasado, encantados de la vida. Desde aquí felicitamos al pollo y felicitamos si el tema tira adelante, porque se demostraría otra nueva incongruencia o delincuencia del partido, nunca lo olviden, que está en el gobierno con Pedro Sánchez. Y eso afectará a todo el gobierno, no solo a Podemos. Les dijimos que era un día interesante, lamentamos las horas, pero nos ha costado mucho hoy acabar de centrarnos, nos ha costado en el segundo café, nos ha costado en el confirmado, mañana estamos de movilidad, creemos que el programa del café, ya les avanzamos a quien esté más interesado, va a ser temprano, solamente estará sobre las 11 o así, porque luego nos vamos a un avión, vamos a hacerlo así, claro, y el de la noche creemos que será seguramente más tardío también por el mismo motivo, pero intentaremos condensar en ambos programas todo lo que pase, porque creemos que si habitualmente hay que estar estos días y esta semana habrá que estar mucho más pendiente de todo. Piensen que hoy, técnicamente es martes, pero técnicamente es el programa del lunes, y el lunes todo lo que ha pasado ya. Atentos a estos días, atentos a lo que pasa, atentos a todo. Siempre tener el Patreon, el canal La Transferencia, y nos emplazamos a mañana por la mañana y como siempre decimos, seguimos.